Y vamos a empezar. Que va a gustar mucho. Muchos de estos temas, pues obviamente salieron en la encuesta y, y bueno, ahorita lo vamos a ver. Muy bien, pues buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a esta clase número 13 de finanzas. Le llamé finanzas avanzadas dentro del Ministerio de Sanidad Financiera, porque vamos a ver temas muy, muy particulares. Entonces voy a empezar con el temario para que tengamos una claridad de lo que vienen en las sesiones siguientes. Voy a ir uno por uno. La intención puede ser que algunos temas ustedes los vean más ad hoc a la necesidad que ustedes tienen. Sin embargo, creo que la mayoría, de una u otra forma, a todos, pues nos atañe. Entonces, yo creo que va a ser de interés de todos. El primer, esta primer clase que va a ser la del día de hoy, vamos a hablar inversión con propósito. Quisiera que pudiéramos aprender a invertir, sí, con precaución, porque no es para acumular, sino es con prudencia, con propósito, siguiendo los ejemplos que nos da Jesús de invertir en las cosas que Él nos ha dado para hacer más obras, para manejarlos mejor y seguramente también para tener una mejor vida que Dios nos da con nuestra familia y los seres que queremos. Vamos a hablar también de el preparar una vejez digna y no ser una carga, ¿no? Y planear con anticipación el retiro. Sé que puede ser que para algunos sea más tiempo que para otros, pero es un tema que me han preguntado y quisiera abordarlo para que cada uno vaya encontrando respuesta a muchas inquietudes que tiene. Em, Manejo responsable de la tarjeta de crédito. Me interesa sobre todo que podamos no verla como algo maligno, ¿no? La tarjeta de crédito, porque no lo es. Sin embargo, la intención de ver este tema pues, es de que podamos saber cuándo es el momento correcto para adquirir una tarjeta de crédito y cómo la experiencia de, bueno, 30 años usando tarjetas de crédito y puedo transmitirles cómo usarla de manera adecuada, ¿no? Y hay algunos beneficios, sí, hay muchos beneficios, pero esto es una vez que tenemos ya cierta regularidad en el manejo de nuestro presupuesto, no tenemos deudas, como que hay ciertas reglas que me gustaría compartir con ustedes para que pudiéramos manejarlas de manera correcta. Muchos de nosotros pertenecemos a un trabajo, ¿no? Trabajo se refiere a través de una actividad regular recibimos un salario. Bueno, pues eso y el emprendimiento como un instrumento de servicio y provisión. Aún dentro del trabajo, creo que es muy importante tener claro que no es malo ser promovido, que nos paguen mejor, cuánto es lo que le pagan a otras posiciones similares en otras empresas, siempre siendo excelentes en lo que hacemos y como consecuencia, obviamente, pues hay muchos beneficios en un trabajo. Ahora, algunos de ustedes también son emprendedores. Bueno, algunos ya preparamos un plan para sus emprendimientos y eso también es una manera de honrar a Dios porque generas empleos, generas buenos ejemplos en el emprendimiento
que estés haciendo y eso también glorifica a Dios a través de esa actividad. Entonces también lo vamos a ver. Finanzas en la familia, ¿no? Bueno, pues que puede ser que sea un matrimonio, una persona o un hombre, o a veces sí hay un matrimonio, pero uno de los dos no es cristiano o discípulo, y entonces es complicado. Bueno, vamos a hablar de eso para ver cómo llevar a la medida de lo posible a llegar a acuerdos y metas compartidas, tanto en temas cuando los dos son discípulos o cuando no lo son o cuando hay solamente una persona, ¿no? En mi caso, bueno, pues en mi caso cuando era niño, hablando de la infancia, pues solamente yo tuve desde los 11 años solo una mamá. Entonces mi mamá era la que manejaba todas las finanzas y realmente nos dejó un buen ejemplo, pero bueno, también puede haber casos así y bueno, también eso, cuál serían la estructura o los consejos en esos casos. Otro punto muy importante que ya algunos de ustedes lo están haciendo con sus hijos, pues es educarlos en los temas financieros. ¿Cuál sería lo que deberíamos de transmitirles y cómo enseñarlos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. El domingo pasado di una clase a prejóvenes 12 a 15. Les interesaba saber de ahorro y de inversión. Y a esa edad dije, wow. Y hice un plan para transmitirles cómo ellos pueden empezar ahora a crear disciplina en ahorrar, tanto que puedan recibir dinero de sus papás o ellos poder hacer algunas actividades, obviamente de acuerdo con sus papás, para poder generar y ahorrar, que pueda ayudarles a cumplir una meta. Bueno, esa era una forma. Esa es la intención de esa clase número 18. Luego, otro punto importante, estamos en una época donde los seguros, quizás a partir de la pandemia, pues algunos han tomado relevancia, pero en general qué seguros existen, cuáles son los recomendables, los prioritarios, los que tienen mediana prioridad y a lo mejor aquellos que podemos adquirir, y solo para tener claridad y que pueda ayudarnos a prevenir riesgos, ¿no? Y hay de todo tipo, pero vamos a entrar a ver cuáles son los más comunes y que nos pueden ayudar, ¿no? Ahora veía, por ejemplo, en todo este tema de las inundaciones, ¿no? Que andas en la calle cuando traes un auto y de repente se te puede quedar en algún lado, que ojalá no, pero si sí, cómo revisar un seguro de auto que puede incluir ese tipo de casos, ¿no? Muy bien. Y finalmente, bueno, la penúltima, finanzas y tecnología, cómo usar herramientas digitales con sabiduría y también cómo prevenir los defraudes, ¿no? Hoy, desafortunadamente, hay muchos casos ya conocidos de gente que fue afectada por haber entrado a un link que no debió de haber entrado, le robaron la cuenta del banco. ¿Cómo prevenir? Dado que no todos son así súper expertos y yo pertenezco a una empresa de tecnología que invierte muchísimos millones en entrenarnos. Somos gente, pues ya de alguna manera le llaman consultores senior, ¿no? Que ya llevamos años. Y aún así tengo compañeros que manda a la empresa ejemplos como haciéndose pasar por un hacker, que son los que roban información, o algún link malicioso para probar quién de los empleados pues sí está alerta y quién no. Y todavía hay muchos que fallan. Entonces, esto no es como que digan, ah, es que yo no soy experto. No, hay gente que es experta y también cae. Entonces, ¿cómo poder prevenirnos, ¿no? de todas estas artimañas que existen actualmente? Y muy importante, y no por último, pero sí es muy importante, cómo glorificar a Dios. Ahí puse diezmo, realmente es la ofrenda, ¿no? La ofrenda, pero ¿cómo glorificar a Dios con nuestra ofrenda? Hoy por hoy, la iglesia, al menos en la región Santa Mónica, a veces tener una necesidad, ¿no? De nuestra ofrenda, de darla con regularidad a todos los que pertenecemos. Y creo que si todos la diéramos con regularidad, seguramente
mejorarían mucho las finanzas, ¿no? Y eso poder ayudarla también en metas de misiones más allá de los gastos que tenemos en la región. Pero bueno, esos son, obviamente hoy vamos a estar enfocados en este. Si hubiera algo que falta, pues obviamente pueden hacerme la sugerencia de cuál tema falta, ¿no? Traté de cubrir los más comunes posibles, pero, por ejemplo, si quieren hablar en algún momento del Afore, pues a lo mejor lo vamos a tener que ver en el 14, ¿no? Si quieren hablar de su negocio, pues lo vamos a ver en el 16, etcétera, ¿no? Muy bien. Voy a pasar al siguiente punto. Esta, esta primer clase se llama inversión con propósito. La intención de esta clase es cuáles son las condiciones que debo de tener en la familia, en mis finanzas, para saber que ya puedo llevar a cabo una inversión. ¿Cuándo es el momento para llevar a cabo una inversión? ¿Cuál inversión es la que me conviene? Am, Antes, digo, antes, hace 40 años, 50, era quizás común que las familias guardaban su dinero pues, en su casa, ¿no? Y por eso dicen que lo guardaban en el colchón. Digo, yo no recuerdo que mi mamá haya guardado en el colchón, pero así decían. Me tocó tener una cancilla y luego me tocó tener plantillas de timbres que llevaba al banco, pero bueno, ese era el modo antiguo, ¿no? Era muy poco común instrumentos o productos bancarios o instituciones financieras y desafortunadamente también hay instituciones financieras que cometen fraudes. Pueden estar reguladas. Reguladas se refiere que están registradas y son auditadas por instituciones gubernamentales como la Conducef, y sin embargo hay instituciones que han cometido fraudes. Entonces nadie se libra de esto, pero vamos a ver qué es lo más recomendable y cuándo es el momento para llevar a cabo una inversión. Entonces el objetivo de la clase es enseñar que se debe invertir una vez que se ha cumplido con el presupuesto y el pago de las deudas. Ese es el mejor momento para invertir, cuando tenemos un presupuesto claro y hemos pagado las deudas. Y voy a explicarlo por qué, pero lo importante es que hay que cumplir estas condiciones, porque tú puedes meter dinero a alguna institución para inversión, pero ¿de qué sirve si por otro lado te está tu deuda que tienes, te está comiendo, por así decirlo, los intereses que te produjo la inversión, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener muy claro el presupuesto, el excedente y que hayas liquidado tus deudas más relevantes, ¿no? Mostrar opciones de inversión según el perfil de riesgo. Aquí lo que voy a hacer es, coloqué tres grupos de inversiones de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo, de tal forma que ustedes puedan saber lo que existe. Ahora, todas las cosas que les voy a mostrar, si nunca has invertido, pues a lo mejor sí es importante que me preguntes antes en directo, ¿no? Ahora, si sí has invertido, algunas te van a ser familiares, pero es importante que veas otras opciones que existen, ¿no? De acuerdo al monto que te pueden dar de interés sobre tu inversión. Y sí, la idea es ver estos escenarios que existen actualmente en nuestro país. Obviamente se pueden crear cuentas en otros países, hay posibilidad, pero hay que registrarlas y también deben de pagar impuestos. Un poco importante siempre es el, el ejemplo, creo que el más relevante fue la parábola de los talentos, cuando llegó el dueño a pedir cuentas y las dos personas que tenían el de 5 y el de 2 talentos regresaron con un 100% más de su inversión, y el que tenía uno, ese
regresó con 0 punto de inversión, ¿no? De rendimiento. Llegó con el mismo talento y entonces el dueño premió solamente a los que, el que tenía dos, que regresó con otras dos, y el cinco, que regresó con otras cinco, ¿no? Y el uno se lo quitó y se lo dio al que tenía 10 ahora, ¿no? Entonces, esa historia siempre, sé que él tiene que ver con muchas cosas más que solamente los recursos que nos da Dios, pero es importante saber que también podemos usarlo para multiplicar lo que nos da y asimismo de esa manera usarlo con otro propósito que pueda servir a Dios. Dice, el dinero mal habido pronto se acaba, el que ahorra poco a poco se enriquece. Sí, efectivamente. Hay muchas frases y historias y la verdad no quiero tocarlas porque son frases del mundo, pero efectivamente el ahorro después de tener tu presupuesto bien administrado, pagar las deudas, pues obviamente te previene contra riesgos, contra imprevistos y obviamente pues te ayuda a tener una estabilidad financiera mejor. ¿Por qué? Pues porque tu dinero está obteniendo rendimientos, entendiendo que si hoy tengo 100 pesos y una tasa de inflación del 15%, se refiere que al final el poder adquisitivo de los 100 pesos o lo que podías comprar con 100 pesos en enero, ya no vas a poder comprarlo a final de año por la inflación, es decir, las cosas cuestan más. Esa es una manera muy sencilla de explicarlo. Entonces, la manera de invertir te ayuda a que tu dinero no vaya perdiendo tanto su valor por el efecto de la inflación. Si todo valiera lo mismo em, con el paso del tiempo, pues seguramente las tasas de inversión también serían muy bajas, ¿no? Porque la inflación sería también muy baja. Dice, los planes bien pensados dan ventaja, los apresurados solo dan pobreza. Sí, compras impulsivas pues nos van a endeudar, nos van a empobrecer y nos van a crear angustia. Planes que oramos, que lo reflexionamos, que lo platicamos en la familia. Si tienes una deuda o digo, es un monto fuerte, pues obviamente pides consejo y todo eso es más bendecido o bendecido en el sentido de que tienes tranquilidad, porque te ayudaron tus hermanos, tus familiares a ver otras cosas que a veces tú no ves, ¿no? Y esa es la idea de pedir consejo o los planes bien pensados. Entonces, antes de invertir, hay que asegurar tu base. Es decir, y por eso lo volví a poner, ¿no? Tener un presupuesto mensual claro de no gastos ocultos, que tus ingresos sean mayores a tus gastos, todas las cosas que ya hemos pasado en las otras clases, y por eso es que esta se llama finanzas avanzadas, porque damos por hecho que las otras clases ustedes ya las tienen no dominadas, pero ya las tienen en proceso de implementar o implementadas. Y entonces dice, cumpliendo con ahorro y sin acumular deuda por intereses altos. ¿Ok? Dice, si tienes tarjetas o préstamos, paga lo más urgente antes de invertir. Es inversión negativa si los intereses de la deuda superan tus ganancias potenciales. Voy a poner un ejemplo. Puede ser que tú debas, no sé, 40,000 pesos de la tarjeta. Y aun cuando la tarjeta te dice tienes un plan de pagos, las tarjetas probablemente tienen una tasa de interés del 30, 40, 50 o 60% anual. Muy alta, muy, muy, muy alta. No hay ningún instrumento de inversión que te dé ese monto. Vamos a suponer que tú tienes los 40,000 pesos, ¿no? Es un ejemplo. Dices, a ver, ¿qué hago? ¿Pago la tarjeta o los meto o los invierto porque me va a dar 15% anual? Aunque la inversión te dé 15% anual,
¿qué te conviene más? Invertirla porque te va a dar 15% más, significa que al término de un año, en caso que la dejaras un año, esos 40,000 te va a dar el 15% más, que son 6,000. Entonces vas a tener 46,000 pesos a final del año. Pero los 40,000 pesos que le debes al banco, si fuera una tasa de interés, vamos a poner sencilla, del 30%, tú le vas a deber al banco pues más de 52,000 pesos seguro. Entonces te vas a volver más pobre. No sé si el ejemplo quedó claro. ¿Por qué? Pues porque al final le vas a deber más a la tarjeta, aunque tengas 46,000, en teoría perdiste más de 6,000 pesos, ¿no? Porque sí, la inversión te dejó 6,000, pero al banco le debes 12,000 más. Bueno, es un ejemplo sencillo, pero muestra lo que menciona ahí, que la inversión negativa, si los intereses de la deuda superan las ganancias potenciales. Muy bien, vamos a ver ejemplos, ejemplos ya reales. Obviamente, los, los instrumentos de bajo riesgo se refiere a que no hay riesgo. O sea, si estos que te voy a mostrar, como los CETES, que son instrumentos o documentos, papel del gobierno, que te permiten invertir a partir de ciertos, bueno, más de cualquier monto, y te da una tasa de interés de acuerdo al periodo que compras el CETE. Bueno, CETES o inversiones a plazo, muy parecidos. Tú vas a dejar tu dinero un periodo con esta institución, y esa institución te va a dar un porcentaje, lo muestran de manera anualizada dependiendo el tiempo que se los dejes. En este caso, son plazos forzosos, es decir, tú compras CETES a 28 días y tienes que dejarlo 28 días. Durante 28 días no puedes sacarlo. Y ese es el riesgo, bueno, ese es el problema, ¿no? Que tú metes dinero ahí, por eso es dinero que no necesitas, que es excedente. Porque si tú quieres sacarlo antes de cumplir los 28 días, no se puede, no se puede. Entonces, ese rendimiento anualizado, significa que tú inviertes 28 días, lo vuelves a sacar, lo vuelves a reinvertir y lo vuelves a reinvertir, y eso equivaldría a un 10,9% anualizado, ¿no? Aproximadamente. Es para que nos demos una idea de cómo está. Obviamente, si los dejas más tiempo, ese rendimiento sube un poco más, ¿no? Y bueno, ahí pareciera que no es mucho, pero dependiendo del monto, y pues sí se vuelve mucho. ¿Ok? Entonces, CETES, inversiones a plazo, que son los instrumentos más comunes, pues los puedes hacer en cualquier banco, que ese es otro punto importante, que sea un banco del Banorte, HSBC, Santander, Banamex, o sea, bancos, que son muy regulados, y que de alguna manera tienen mucho prestigio, porque escuchaba ahora en las redes, LinkedIn, que es en la que usualmente estoy, el CEO, el director general de Scotiabank, subió un mensaje muy importante diciendo que la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial crearon un video de él donde invitaba a la gente a invertir en algo, y defraudaron a muchos porque usaron su imagen, su rostro de él. Tuvo que salir en una red, se hizo muy viral, a desmentir que solamente se debe hacer por los canales, pues, oficiales de la página de Scotiabank. Entonces, es muy importante todos los temas de inversión, hacerlo con las instituciones. Y si tienen dudas, pues pueden preguntarme y podemos checar en las listas donde están reguladas, ¿no? Porque pueden ofrecerte 40%, 30%, pero puede ser una estafa.
y puede ser que puedas perder todo tu dinero. Y bueno, de eso yo creo que les compartí una historia por ahí en el pasado. Bueno, esos son los de bajo riesgo y vamos a empezar a ver riesgo medio y riesgo alto. Obviamente son ejemplos. Esto es como para que ustedes puedan ver las opciones que existen en caso de que ustedes tengan esta opción o que quieran, pues, checar estas opciones, ¿no? El riesgo medio, hay fondos de inversión y bonos privados. Bueno, pues resulta que hay instituciones financieras que dicen, oye, yo puedo crear una mezcla de CETES, una mezcla de compra de acciones de empresas, una compra de bonos, hago una mezcla y creo un fondo. Así le llaman un fondo porque es una mezcla de varias cosas. Y esos fondos de inversión, yo uso un fondo de inversión, hay algunos que tienen 100% de rendimientos fijos, es decir, seguros. O hay unos que tienen 80% fijo y 20% variable. Es decir, el fijo seguro lo va a ver, pero el variable puede ser que dependa las condiciones de los productos que compró, ¿no? Y eso pues ya depende de, de lo que tú estés buscando. Ahora, ¿qué es lo que estás buscando? Bueno, pues normalmente yo lo que no busco es mucho riesgo, la verdad. Y me fijo en los rendimientos del mes, del último año, la calificación que tiene ese fondo. Hay una calificación, instituciones financieras le dan una calificación y lo hago con bancos o instituciones. Aquí puse dos ejemplos, pero realmente pueden ser las que te acabo de decir. Banorte y HSBC tienen fondos de inversión muy buenos. Y sí, efectivamente, esa es la tasa que manejan del 9 al 12% anual aproximadamente y tienen disponibilidad inmediata. Es decir, no son como los CETES, que te tienes que esperar 28 días. Puedes disponer en Banorte, me tocó ver que puedes disponer el mismo día antes de la una. Y en HSBC, en los que estoy, s- tienes que venderlo y disponible hasta el siguiente día, ¿no? Entonces, así funcionan los fondos y bonos privados. Y bueno, también existe plataformas de compra-venta de estos fondos si tú quieres hacerlo por tu cuenta en una plataforma como GBM, es una empresa que te asesora mucho para que tú lo hagas de manera individual, te entrena y te capacita, ¿no? Porque ahí estuve un tiempo y en caso de que estés buscando eso, y también tienen asesores que te pueden ayudar a manejar tu portafolio. Obviamente a mí se me hace muy complicado estar llamando a alguien y preguntarle. Realmente las veces que yo lo he hecho, yo he aprendido, pero ahora realmente me alejé de instrumentos de riesgo para manejar algo más controlado. Pero es para que ustedes los conozcan y sobre todo en dónde lo deben de hacer, ¿no? Y bueno, pues hay alto riesgo en otro tipo de instrumentos, opciones que existen, porque pues alguna vez tú dices, no, es que yo he escuchado, ¿no? Que la acción de Apple, la de Google, la de Tesla, no, es que, y subió quién sabe cuánto, ¿no? Y pues alguna vez, igual que tú, yo dije, bueno, pues ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y te digo que me da risa porque conozco vecinos que se han quedado sin dinero, ¿no? Por no saber manejar la compra-venta de acciones. A mí, gracias a Dios, no me pasó eso, pero sí es bastante intenso estarlo haciendo. Y más ahora cuando hay un ambiente de inestabilidad por algunas potencias que han agregado ciertas variables a la economía, ¿no? Con la fijación de aranceles
y esta guerra comercial que se está viviendo entre potencias, pues obviamente eso agrega incertidumbre. Voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Digo, este es del dominio público porque es la acción de mi empresa. Yo trabajo en Cognizant. Digo, esto que te digo no es que no es confidencial porque es una empresa pública. Una empresa pública se refiere que es una empresa que cotiza en algún mercado de valores en algún país y que toda su información financiera se publica cada 3 meses. Entonces, si esta empresa, por ejemplo, vale la acción $40 y todo mundo quiere esta acción porque es una acción de una empresa que va a seguir creciendo, que va a entregar, las empresas entregan dividendos a los dueños de acciones. Entonces, ¿no? Va a entregar dividendos y todo mundo quiere acciones de esta empresa. Bueno, pues, eso hace que más gente quiera comprar las acciones y entonces todos esos factores contribuyen muchas veces a que la acción se aprecie y hay gente que en vez de comprarla a 40 la compra a 41, 42 y así. Y entonces de repente tienes una acción que la compraste en 40 y ahora vale $50. Entonces tú puedes venderla y pues ganas, pues porque la compraste a 40 y ahora vale 50, pagas una comisión y bueno, vamos a ver que te quedan $8. Bueno, pues $8 por acción. Entonces, hay personas que pueden ganar mucho dinero, pero también perder mucho dinero, ¿no? Entonces, hay muchas reglas para participar en este tipo de instrumentos. Y los ETFs también son especies de fondos. Y las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas realmente es un... Hermanos me han preguntado, ¿no? En este tipo de opciones. Realmente hay mucha especulación. Yo no las recomendaría. Probablemente sí, hay mucha gente que se ha hecho rica y etcétera. Pero acuérdense que lo que estamos haciendo aquí es con propósito. ¿Cuál es el propósito de invertir? ¿No? ¿Cuál? No, es que quiero volverme rico y ya no trabajar. Bueno, pues sí. Si eso tuviera un objetivo pues sano y espiritual, pues tal vez pudiera ser un objetivo, pero tampoco es el objetivo de una inversión y ya todo se resuelve. Realmente así no es el caso, ¿no? Porque voy a platicarles una historia. Yo trabajé en un grupo financiero muy fuerte y yo me daba cuenta que aún la gente que lleva muchos años conociendo el mercado, las variables, los factores, ellos mismos con todo ese conocimiento tampoco pueden manejarlo para enriquecerse, porque las variables hacen siempre impredecible. Entonces es muy complicado, si ese es el caso. En la bolsa realmente lo que se aconseja es escoger acciones de empresas sanas, Bimbo, ¿no? Gruma, y dejar un momento oportuno para comprar y dejar las acciones durante mucho tiempo, para que con el paso del tiempo efectivamente van subiendo de valor y así evitas esta sub y baja de la apreciación. Y obviamente, pues está directamente la bolsa mexicana y esta empresa como GBM Home Broker. Y sí, digo, yo afortunadamente solo fue un tiempo y puedes lograr rendimientos. Igual si te fijas 12 al 15 pues sí, puedes lograr más rendimiento que en lo que vimos en los fondos de inversión de la parte de arriba. Pero, pues obviamente, siempre cuando hay más rendimiento, hay más riesgo. Siempre. Y una hermana me preguntó por Mercado de Pago. Mercado de Pago es una empresa de Mercado Libre, que a su vez es una organización que ha crecido muchísimo. De hecho, yo casi todo compro por Mercado Libre. Y Mercado de Pago efectivamente tiene una opción de inversión que da rendimiento de 14% anual, ¿no? Me parece que tiene un monto límite. No lo he hecho, lo voy a hacer solo para probarlo, ¿no? Para compartirles más detalle. La verdad no lo he hecho. Lo voy a hacer. Pero ya corroboré que sí es el 14%. Creo que tenía 15, lo bajó a 14.
y es una buena opción. Es una empresa pues seria, Mercado de Pago es una empresa ya regulada y bueno, esas son las opciones que les traje. Recomendaciones. Esto es importante, ¿no? Y vuelvo a repetir, solo excedente de efectivo, nunca el dinero de emergencia o de deuda. Deuda, pues de las deudas que tenemos, solo es excedente, porque a veces ese dinero, lo ideal es tenerlo invertido y no usarlo, y que nos esté generando dinero precisamente para emergencias. Y si escogemos un instrumento, pues escoger instrumentos que sepamos que a lo mejor en un mes no lo vamos a ver o elegir un instrumento que pueda tener, que tú lo puedas eh, sacar, por así decirlo, retirarlo de manera liquidez, le llaman, de manera inmediata. Inmediata es el mismo día o a más tardar a 24 horas, es decir, lo vendes hoy antes de la una, que es nuevamente un horario común, y al otro día en la mañana ya lo tienes disponible. Y sí, la palabra diversificar es lo mejor. Tener, si vas teniendo un cierto dinero, pues irlo guardando en un par de opciones para tenerlo diversificado, ¿no? Que esa sería siempre la mejor opción. Y pues ir revisándolo de manera recurrente de cómo va el dinero. Y bueno, si son instrumentos fijos, pues obviamente el riesgo es mínimo o es nulo de que algo pase. Y si lo haces en instituciones como las que te comenté, pues no pasa nada, ¿no? Pero siempre van a surgir instituciones que van a ofrecer mucho, pero que no las conoces, que son nuevas y que puede ser que aunque digan que están reguladas, pueden representar un alto riesgo y puedes perder todo. Y bueno, este es, yo creo que el punto 4 es el más relevante, perspectiva eterna y disciplina. Sí es para multiplicar porque pues es mejor tener el dinero invertido que tenerlo en una cuenta de ahorro o una cuenta que no te genere nada, porque acuérdense que lo que les decía, 100 pesos hoy, al final del año esos 100 pesos vas a poder comprar menos cosas. Entonces la idea también es que esos 100 pesos que tienes, pues si no los vas a usar, mejor invertirlos para que no pierdan su poder adquisitivo. Muy bien. Esa sería la clase de hoy. Voy a apagar la grabación y